Como sociedad estamos en un punto muy sensible. Estamos llenos de responsabilidades y problemas nuevos que aún no sabemos cómo afrontar. Se respira un clima de tensión y odio que cada vez crece más, especialmente con las redes sociales, en las que nunca falta el odio. Hemos llegado a un punto en el que parece que todo el mundo tiene una opinión para cualquier tema. Y lo que es peor, parece que todo el mundo piensa que su opinión es la única que cuenta. Se han creado muchos subgrupos de personas bastante radicalizadas que aprovechan cualquier oportunidad para atacar al enemigo. Uno de los grupos que más hace esto son los incel. Por si no sabes qué significa, básicamente es un término para referirse a personas que están solas en la vida y lo pagan con los demás. Ellos nunca tienen la culpa de nada. Hace unos años, un incel era alguien que mostraba su odio a las mujeres y a todo aquel que fuese diferente. Hoy el concepto ha evolucionado bastante, y ya hay subcategorías ultra conocidas como los angelitos que se dejan miles de euros en cursos para ser más chat. Como no podía ser de otra forma, ese grupito de genios también tienen una opinión para todo. Y por supuesto también tienen opiniones para el cine. Porque claro, se pasan el día moviendo dinero y ligando con mujeres, pero también tienen tiempo para ser expertos en biología, en sociología o en cine. Básicamente el cine para ellos es una pérdida de tiempo siempre que no haga pensar. Pero claro, pensar en temas con los que están de acuerdo. Una de las películas que adoran es Idiocracia, una comedia de los 2000 que yo sinceramente no conocía hasta hace poco tiempo. Lo que defienden es que Idiocracia es un retrato perfecto de la sociedad actual, llena de idiotas que no estén a su altura. Resulta bastante cómico que piensen esto. Pero el gran problema llega cuando mucha gente que ya ni siquiera está cerca de estos círculos empieza a conocer la película. Muchos saben ver que el mensaje de la película evidentemente no es ese. Venga, te lo digo ahora y nos lo quitamos de encima. La película es un mierdón. No es que no tenga ese mensaje, es que directamente no habla de nada. Idiocracia se está convirtiendo poco a poco en una película que gente alejada al cine defiende como visionaria. Y no solo eso, además hay foros dedicados a desentrañar aspectos ocultos que la película esconde. Hemos llegado a un punto en el que una película, como cualquier otra, se ha convertido en motivo de análisis. Me recuerda mucho a este meme, simple pero muy real. Idiocracia es una comedia de 2006. Si no la has visto, no la veas. Yo te ahorro el mal rato y te cuento de qué va. Básicamente consiste en una especie de experimento fallido. Joe y Rita son los protagonistas de un experimento militar de criogenización que debía durar un año. El experimento sale mal y se despiertan 500 años más tarde, en una sociedad completamente inútil en la que han perdido cosas tan básicas como el agua. Entonces la película se centra básicamente en lo estúpidos que son todos y en cómo dos mediocres como Joe y Rita son genios en ese contexto. Lo que gusta tanto a mucha gente es que la película deja ver una sociedad llena de zombies que no tienen capacidad para hacer nada más allá de follar y gritar cuando hay acción o disparos. Estos espectadores, que tan inteligentes son, se sienten identificados con los protagonistas y empatizan mucho con su situación. Chaval, si tan listo eres, solo respóndeme una cosa. ¿Cuánto dinero te has dejado en los cursillos? ¿Eh? ¿Cuánto? Haciendo un pequeñito análisis de la película, enseguida se ve que no hay por dónde cogerla. Como decía antes, la película es malísima. Sobre lo que es la película no hay mucho análisis posible. Es una comedia con una idea más o menos interesante, pero sin ninguna intención de desarrollarla. Idiocracia consiste en casi 1 hora y media de bromas repetidas una y otra vez sin parar. Esto puede salirte más o menos bien si tus bromas son graciosas, pero cuando la broma ni siquiera hace gracia la primera vez, es un infierno. Si veis la película, que no os lo recomiendo, por favor vedla antes de dormir, porque cuando acabéis de verla no vais a querer hacer nada más. Y lo peor de todo no es la estructura tan repetitiva, es que aún hay más cosas que están peor. Empecemos por la primera secuencia. Un matrimonio inteligente nos cuenta que no van a tener hijos por diferentes motivos, por la economía, por empatía o porque no están preparados. A continuación vemos una familia disfuncional en la que los miembros son estúpidos. Van a tener otro hijo porque no se acordaron de usar preservativo. La cosa evoluciona y el primer matrimonio acaba sin hijos. El marido es estéril y de repente se muere, pero la mujer promete que va a buscar a otro candidato. Nuestra familia de borregos sigue creciendo sin freno y los menos avispados tienen accidentes dignos de persona con pocas luces. Solo con esta secuencia ya tenemos el tono de la película. Vemos dos polos opuestos, pero las dos familias están unidas por una cosa, la desgracia. La película se burla de los listos tanto o más como hace con la otra familia. Básicamente, el tono que siente la película es el del sinsentido. En una película así, todos sufren burlas porque ese es el objetivo, reírse de todo el mundo. Solo con esta escena ya sería ridículo tomarse en serio todo lo que viene después. Pero como algunos se lo toman en serio, vamos a ver más cosas. Es muy importante entender desde qué punto de vista está contada la historia. El protagonista de la película es Joe, y vemos todo lo que sucede a través de sus ojos. Se supone que él es nuestro héroe. Se enfrenta a un conflicto, en este caso escapar de una sociedad inútil, y nosotros tenemos que empatizar con esa causa. Y esto está bien, pero el problema es cómo se construye esta historia. En su sociedad Joe es un inútil. No tiene familia, no hace bien su trabajo y nadie lo respeta. Al despertar en el nuevo mundo, Joe se convierte mágicamente en alguien responsable.
No es un genio, pero se siente con la potestad de mirar al resto por encima del hombro. Este me parece el aspecto más importante de por qué la película es tan mala. Nada más llegar a la nueva sociedad, Joe es presentado como un arrogante que pone caras a cualquier cosa que le digan. Y eso tiene sentido en la vida real, pero en una comedia no funciona. Lo único que se consigue así es que un espectador con un poco de criterio desconecte de la historia porque nada de lo que nos cuenta tiene validez. Si el protagonista piensa que son todos idiotas y él es mejor que el resto, pues enhorabuena, no hay mucho más que hacer. Pero claro, nuestros queridos Jim Bros ven la película y ven a alguien que se comporta igual que ellos. Ante una sociedad llena de problemas, Joe no propone soluciones. Se dedica a juzgar a los demás y a lamentarse por su mala suerte mientras piensa que merece algo mejor. ¿Os suena de algo? Joe solo colabora cuando su vida depende de ello. Es entonces, en los últimos 20 minutos, cuando la película se saca de la manga una nueva personalidad para Joe y una historia romántica que aparece de la nada. Al final, se supone que Joe ha completado su arco de héroe. Ha salvado a esos pobres idiotas de su propia ignorancia y se ha convertido en el líder que necesitan. Pero es que él es tan idiota como el resto. Para empezar, en su mundo era un empleado al que no respetaba a nadie. Cuando llega a la nueva sociedad, se supone que él es mucho más inteligente que el resto de personas. Pero en realidad no sabe solucionar ni un problema. Lo detienen varias veces porque no sabe ocultar un código que le identifica. Más tarde, le proponen ser secretario de Interior, pero no tiene ni idea de qué es eso. En otra escena, tiene problemas para pronunciar la palabra economía. De hecho, al final de la película se salva gracias a uno de los idiotas que tanto le repugnan. Por tanto, la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente. ¿Quién es más idiota? ¿El idiota o el que necesita al idiota? Me resulta bastante gracioso que ciertas personas vean esta película como algo con lo que empatizar. El mensaje, si es que la película lo tiene, es que Joe es tan mediocre que hasta en un mundo de idiotas sufre para salir adelante. Tú, el de las criptos, te identificas con eso, ¿verdad? Aún así es muy sencillo entender de dónde sale la empatía. Joe es un personaje que sufre constantemente unas consecuencias estúpidas. Los espectadores empatizan porque sienten que ellos también sufren este tipo de consecuencias, aunque en realidad no las sufren porque su vida depende de ellos mismos. Pero bueno, ese ya es otro tema. Empatizan con él y lo acompañan en su viaje hasta la redención, hasta que puede demostrar que él es más listo que el resto de personas. Entonces, los espectadores ven en la película un medio para conectar con su supuesta superioridad. Joe acaba con un futuro prometedor en el que es la persona más importante del mundo. Un sueño que este tipo de personas busca cada día. El de ser el centro de atención en un mundo que los admire. Así que no. Idiocracia no es ni de lejos una buena película para debatir sobre la sociedad. Es una pena, porque por momentos tiene otras cosas con cierto potencial. Toca a veces temas como la política transformada en un show, la publicidad intrusiva, la dictadura de las corporaciones, o la importancia de mantener servicios básicos para la sociedad, como la sanidad o la justicia. Son temas que tocan muy por encima, con algunas escenas o con algunas bromas, pero nunca se atreven a profundizar. Así que Idiocracia debería verse como lo que es. Una mala comedia que no funciona en ningún momento, pero con una premisa desafortunadamente interesante, que hoy, 20 años más tarde, genera uno de los debates más estúpidos del cine reciente. Porque normalmente, cuando piensas que todo el mundo tiene un problema menos tú, el problema suele ser tuyo.